Se suma Alejandrina Barri, diputada porteña. ¿Qué se sale? ¿Cómo te va? ¿Qué opinas de esta declaración de Larreta que si no cumplen con la escolaridad, saca los planes de la ciudad? Mira, creo que es muy grave. Sí. Yo trabajé antes de ser legisladora 20 años en Villa 21-24 con niños y adolescentes. Y en primer lugar lo que hay que decir que ya ese requisito de la escolaridad para cobrar el plan ya existe. Con lo cual es una medida absolutamente electoral, pero sobre todo es una medida que lo que busca es nuevamente instalar que el problema en la Argentina son los pobres y son los planes sociales. Yo creo, Las yo creo que causas, yo te voy a decir, estigmatiza a los humildes, está claro. yo creo, no Está solo claro. que se los estigmatiza, sino que se quiere crear un enemigo, que la atención esté puesta ahí. Yo te voy a contar, las causas de la deserción escolar tienen que ver con que los chicos no tienen vacantes. Por ejemplo, con Miriam Bregman conseguimos un fallo en 2 instancias para que el gobierno de la ciudad garantice las vacantes necesarias en primaria particularmente, y se han negado hasta el día de hoy a cumplirlas. Te hago una Bien, consulta. ahora, por otro lado, cuando los chicos los vemos en las marchas, porque los vemos todos los días, cada vez que cubrimos una marcha hay un menor de edad junto a sus padres. Nosotros Ahí está la faltando marcha al y los colegio. acampes, ¿eh? Ahí está faltando al colegio el nene. No es que no tiene una vacante, es ¿Puedes que decir que está los chicos en van la a las marchas, no van a la en vez de escuela? estar en el ¿Puedes decir que colegio. esta deserción No. escolar tiene que Y ver con la muchas veces marcha? puede no suceder. tiene que ver A ver, con a ver, eso, a no ver. tiene que ver con eso. Si lo ves vos, Da Diego. uno, da uno. No tiene que ver con eso, Decime. tiene que ver ¿Vos no con los lo ves que yo en te la decía calle? antes, las condiciones sociales. Yo te digo porque yo laburaba en un programa con niños y adolescentes que trabajábamos el vínculo con la escuela, y tiene que ver con los chicos venían y decían no tengo zapatillas, que las familias tienen que decidir entre cargar la sube o dar el desayuno, la falta de vacantes, y del gobierno de la ciudad se tiene Bien. una política para criminalizar, para tener una política punitivista, para castigar a las familias pobres y a los chicos en particular. Pero ¿cómo? Bien, y no para, dando solución a este grave quiero escuchar. problema. Alejandrina, te escucho. Sí, no, yo quería retomar una de las cosas que decía Tamara sobre la feminización de la pobreza. El otro día estuve en un local que abrimos con Miriam Bregman en Villa 31, la mayoría de ellas mujeres. Sí. Y uno de los reclames centrales tenía que ver con la falta de vacantes en el nivel inicial. ¿Qué, el que nivel ellas inicial te tienen. llamas a primer grado o...? No, no, no. Primero a séptimo. O sea, la primaria. Claro. No, no, el Jardín Es preescolar. preescolar, Ah, claro. ok, ok. Por supuesto, en primaria también hay, porque eso es el fallo que conseguimos con Miriam Bregman y el gobierno de la ciudad se niega a cumplir. Pero justamente el gran No hay problema vacantes. que tenían era que no tenían vacantes, que es un problema masivo O sea, no hay que hay en la capacidad. ciudad. No hay capacidad para poner No a se todos ha los chicos que hay. construido. ¿En la ciudad de Buenos Aires no hay En la capacidad? ciudad de Buenos Sí, hay Aires, capacidad. la ciudad No más quita rica del otro. país. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo vuelvo a insistir con que el problema, a mí no me asombra que Marra apoye esta medida, porque toda medida que vaya contra la estigmatización de los pobres, ¿Vos decís de que, atacarlos, Marra es alguien que- antipobre? ¿Vos decís Por que supuesto, alguien Marra digo, sos que antipobre? opina que hay que ¿Cómo? privatizar la educación, imagínate que no va a apoyar esta Perdón, medida. Ale, perdón, Yo lo que te digo, sí, lo ahí que voy no con se Marra, toman medidas, Sí. porque a nosotros nos preocupa mucho, a mí particularmente, te digo por mi trabajo social, la deserción de los chicos, y tiene que ver con causas sociales profundas y con problemas que también tienen que ver con la pandemia. Hay muchos chicos que han quedado en situaciones, digo, graves, situación psicológica, no hay gabinetes en las escuelas que puedan contener esa situación, los servicios de salud mental están desbordados y no se tiene ninguna política para revertir eso. Las viandas en las escuelas, las viandas son un escándalo también. Tuvimos que presentar un amparo con Miriam Bregman y la jueza, ¿sabes lo que dijo? Que la comida que se da en las escuelas porteñas no solo no es legal, sino no Bien. tiene problema no dignidad quita para el las otro. personas. Bien. Entonces, eso es lo ¿Hay que hay algún- que discutir. hay algún- Pare, hay una medida- Hay que garantizar el derecho a la educación, Paren porque somos muchos, justamente paren un poco. garantizando Perdón, las Tamara. condiciones necesarias para que Va- los chicos bancame, puedan Te respondo porque Ram- Marra, sos antipobre. se refirió hacia, yo estoy defendiendo a los pobres. Los que le sacan plata a los pobres son los movimientos sociales, muchas veces ¿Cómo? representados por espacios Los de que le izquierda, sacan la plata a los espacios pobres son kirchneristas como los grandes Alejandrina. grupos económicos que vos defendés. Claro. En este país, No terminé de hablar, no me en este interrumpas. país, A ver, en dejémoslo 4 terminar, años, vamos a hacerlo de- se sí. transfirió Dale, Marra, de los bancame, Marra, sectores dale. más bajos de trabajadores, Déjame hablar. 70.000 Ahí voy. millones de dólares a los grandes grupos Parale, económicos. hacemos un punto ahí. Dale, Marra, dale, tu espacio. Ahí voy, Tamara, ahí voy. No dale. defiendo al macrismo, te lo aclaro por si no estabas enterada. Capaz vos sí defendés al kirchnerismo porque estás defendiendo todo lo mismo que dice un No, kirchnerista. porque durante Estás el diciendo lo mismo. kirchnerismo, No me interrumpas, durante por favor. este gobierno, Esto no es la calle, no me 41.000 interrumpas. Pará millones si de terminás, así dólares como programa de también televisión. Hagámoslo fueron televisivo. para los sectores Hagámoslo empresarios y televisivo. se lo Vamos que robaron esto a no los se intratables. Hagámoslo trabajadores. televisivo. ¿Hay un negocio de la pobreza? No,
no creo que hay negocio de la pobreza. Acá en este país me parece que el gran problema es que lo que se busca es un enemigo, que son los pobres. Para que no se hable de... La causa de la inflación no son los planes sociales, son los remarcadores de precios, son los que están sentados en las silobolsas para que se promueva una devaluación, entonces que sería una catástrofe en este país. Son los grandes bancos que ganan 365 millones de dólares por día en base a los negocios de las LELIC. Sí. Digo, esos son los grandes ganadores de la Argentina, pero parece que a esos no se los toca, a esos no se los puede nombrar, que los grandes problemas en este país son culpa de los sectores populares, de los pobres y particularmente de los niños. Digo, pues insisto, esta medida no es solo contra las familias pobres, Sí. es contra los niños en particular. Poner una silla al alcohol al lado de La Alejandrina, pobreza por favor. infantil Yo. es obscena. Dale. Entiendo que la cultura del trabajo se va perdiendo, lo cual me preocupa, pero yo digo, ¿hay herramientas para que tengamos trabajo? Sí. ¿Hay herramientas? Sí, nosotros ¿Cuáles son hemos las propuesto. herramientas? Nosotros del Frente de Izquierda hemos propuesto desde la campaña electoral, estamos planteando el reparto de las horas de trabajo, que se pueda justamente disminuir la jornada laboral, repartir las horas de Un trabajo. salario mínimo de 100.000 pesos, era Sí, lo que propone claro. usted. Pero Que ¿quién lo va a ahora querer se pagar? queda corto. Lo que pasa, mira, hicimos un estudio muy serio que en las 12.000 principales empresas del país, si se haría eso, se crearían 1 millón de puestos de trabajo. Entonces, Si sería ¿qué? el problema no es la cultura del trabajo, no es que la gente no quiere trabajar, digo, Bueno, porque algunos eso, dicen que no eso quiere es una trabajar, realidad. ¿viste? Mira, yo Alarcón recorro dice que los la gente no barrios, quiere trabajar. mira, recorro los barrios, te digo, estuve en la 31 el otro Sí. día, la gente está desesperada por trabajar. El problema es que los trabajos no pueden llegar a fin de mes, incluso tienen que hacer changas. El sueldo o sea, no vos alcanza, tenés- está claro, el sueldo no alcanza. Bueno, pero vos no le tenés que alcanza ni al que bancar tiene eso, trabajo, no solo que el Alejandra. sueldo no alcanza. Vos tenés un sector enorme que es el nuevo fenómeno, que es trabajadores pobres, y tenés todo un sector que no consigue trabajo. Entonces, lo que habría que hacer es tomar medidas de fondo, justamente porque no es un problema de la gente no quiere trabajar, eso también es parte de una ideología de los grandes empresarios, de gobierno, de la derecha, de echarle mirá. la culpa a los pobres. Sino hay que tomar medidas contra las grandes empresas, que como te decía anteriormente, si algo que han ganado en este Sí. país, no es que solo creció la pobreza, creció la desigualdad. en La forma desigualdad. Sí, pero o sea, sí, los sí, ricos claro. que me las escuchen. principales Escuchen. empresas, Sí. las principales empresas, Ahí voy, pasó Roda. la torta, como yo te decía Sí. antes, esto es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta. 70.000 millones de dólares transfirieron Sí, eso lo dijo el otro día del del sector Corro de los también. trabajadores Mirá, quiero- a los quiero dar un grandes número. Igual empresarios. quiero marcar algo que a mí me Y, llama la y atención. lo que se ataca todo el tiempo son los movimientos sociales. Yo también quiero decir una cosa con respecto a eso. Sí. Pará, Digo, un en segundo, este dame un país segundo, las Ale. conquistas Un segundo. Ya se me lo decís. logran, digo, luchando. Está claro. Exactamente, digo, por eso Marra Ahí la me ataca decís, tanto. ahí me- Necesitas contratar gente para ganar plata y sos empresario. Bien, Alejandrina, te escucho, ahí voy, el- Jorge. Sí. La persona que contratás no es quería un hacer enemigo, Una, es una tu socio. aclaración que el programa Ciudadanía Porteña no tiene intermediarios. Digo, por el debate que se dio sobre los Que movimientos piensa sociales. sacar la reta al que Claro. no va a la escuela. Sí, digo, para que no dejar manda en a los chicos claro a la escuela. eso, que es un ataque directo Sí. al beneficiario, no ya a los movimientos sociales como Claro. es costumbre. O sea, ahí sino- no hay intermediario, no se está no hay intermediario, es Ah, ¿y solamente los otros sí? un ataque directo al beneficiario, ¿sí? A la familia trabajadora y al pibe que va a sufrir esa situación, Pero- que me parece pero, Alejandrina, una y cosa nosotros- importante. esperá, Y en Alejandrina, relación a disculpa. eso, por lo que vos preguntabas del Estado, una de las medidas que anunció Massa, que tiene que ver con cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional, es una medida de ajuste brutal. Esto del Estado, de no poder contratar, nosotros estamos totalmente en contra. Digo, lo que pasa es que los partidarios de Milei, digo, les parece poco ¿Qué cosa? una medida. ¿El ajuste? El ajuste ¿Querés más sí, ajuste, claro, Ramiro? Claro. ¿Quieres Digo, más les ajuste? parece Ajuste, poco ajuste una sobre los medida que políticos, ya se ajuste tomó, sobre los movimientos digo, que va a sociales, implicar ajuste sobre algo un que acaba de decir ajuste Alejandrina, que es muy grave. sigue- Alejandrina. que está sufriendo el pueblo, A ver, Alejandrina, y está sufriendo dame un mucho el segundo. pueblo, Sí. pero a ellos Ahí les voy, parece Marra. poco. A ver, Les Alejandrina, parece una poco, pregunta, porque Alejandrina. siempre tienen que Vos me defender estás diciendo- a los hagamos un grandes diálogo, empresarios. ¿hay intermediarios? Nunca lo vas a escuchar. Ale- Nunca lo vas a escuchar decir que hay que tocar los bolsillos de los grandes empresarios. Ahora, De Marra, las te patronales escucho, del campo Cuando que están termine con las Alejandrina, te silobolsas escucho. sentados para presionar por una devaluación. Dale, Jamás Alejandrina, lo vas a hay, escuchar. Dale, Marra, dale, hay dale. intermediarios Sí. en los planes sociales, Alejandrina, no me quedó claro eso. ¿Hay intermediarios en los planes sociales nacionales? ¿Qué ¿Hay tiene que ver intermediarios? eso? Se organizan los movimientos sociales, se vienen ¿Y les organizando cobran? hace ¿Les cobran? muchísimos años. Igual, Hace muchísimos ¿les cobran años a la- se vienen les cobran? organizando y Sí. es una medida de lucha que tienen, digo, y que por suerte en este país, digo, pueden salir a luchar
Digo, porque si no sería peor Bien, la ¿Pero por qué? situación Ahora, pero les social. cobran a los Ahí va planes Jorge, ahí va sociales Jorge. un porcentaje. Tamara, dale, No Tamara, lo dale, responde. dale. Marra tiene un punto. problema personal con los organismos sociales, No con, lo lleves al sí, plano con los personal. movimientos sociales, sí lo llevo al plano No, personal no porque llegues él al tiene plano un personal, no es problema debate, personal con Tamara, los llévalo al- pobres. No, que vuelvo Fíjate. con el mismo concepto desde el principio y de acuerdo con lo que dice Tamara. Acá lo que se busca culpabilizar, digo, es a los pobres o a los trabajadores que trabajan un montón de horas y no llegan a fin de mes. Nosotros tenemos medidas, como te decía antes, que es repartir las horas de trabajo, sin afectar el salario para que trabajemos todos. Pero yo quiero dejar algo en claro. Mira, yo recorro los barrios populares porque trabajé ahí 20 años y tengo una relación cotidiana. Y se instala una ideología de que la gente no quiere trabajar. Y eso es una mentira absoluta. Primero, la educación es lo primero que te dicen las mamás que les importa de sus hijos. Lo que te dicen es cómo podemos hacer Entonces, ¿por qué llevan para, ese a cómo por qué podemos no hacer paren las manifestaciones? para Bueno, ahí va, conseguir ahí va. vacantes. Recordemos que la ministra de Educación, Acuña, sí, ¿qué dijo? era la ministra que decía que los chicos estaban perdidos en la villa y que no se podía hacer más nada. O sea, que no han tenido ninguna política social para recuperar a los chicos, en la de que escuela, le decís, faltan las sí. vacantes. Bueno, ¿por qué Sí. no garantizan el fallo que ¿Por qué conseguimos faltan con Miriam vacantes? No Bregman para entiendo, ¿por qué vacantes faltan para vacantes? todos los No te chicos? lo va a Llegó el reconocer. 91. No te lo va a reconocer. Porque no quieren viajar a otro barrio. ellos- Porque en otro, si No, se van pero a no otro es barrio, un barrio porteño de vacantes. si en la se van escuela a otro pública, barrio Frasca. consiguen vacantes. Frasca, Lo no que hay pasa es que vacantes. deben, No, no. deben Los que querer tenemos ir hijos al en lado edad de la escolar, casa. Lo sabemos. Es difícil conseguir vacantes en escuelas públicas y en colegios de élite. Es difícil. No sé, digo, los dueños del campo, digo, se apropiaron las tierras por 2 genocidios en este país, digo, ponerlos ahora como las víctimas pobres que dan trabajo, si dan trabajo es trabajo esclavo. Te cuento, porque es uno de los lugares donde peor, donde los trabajadores están en negro, que cobran los peores salarios. Pero es que Por el eso ca- está el habiendo campo- muchas luchas el por campo eso. de 10 dólares que entran al país. o por sea, favor. Es como si usted tuviera una familia. Ahora De son los pobrecitos de del 10 campo que están dólares- sentados No, en las de 10 dólares que silobolsas entra al país, para que haya una devaluación Mirá en esto, el este es el país. mensaje, Caterina. Para que Hola. haya una devaluación en el país. Escúchame. Dale, sí, dale. No, dale. quiero Algo decir con Marta, sí, dale. sí. Mira, yo cuando escuché a Larreta que decía esto, que usan a los chicos como escudos, me hizo rememorar mi propia historia. Yo soy hija de desaparecidos. Y en la dictadura se decía eso, que nuestras madres nos usaban a nosotros como escudos. Y Larreta, la verdad, decir que esas mamás, ¿no? Poco que feliz tienen la que salir. declaración. ¿Cómo? Es poco feliz la Es poco declaración. feliz lo dicho de Larreta. Sí, coincido. Muy en poco eso feliz lo coincido. dicho de Larreta. Porque decir que esas mamás, ¿sí? Que no tienen para comer, que usan a sus hijos como escudos. Perdón, Usaron, ¿sabes qué? peor ¿Cuándo es lo usaron como la argumento? organización Dos que los veces. pone ahí. 2 veces lo usaron como argumento. ¿Sabes cuándo lo usaron como argumento? Cuando reprimieron a las mujeres de Guernica. Peor- Yo estaba ahí. peor- ¿sabés? Nadie, Marco. Y cuando Yo reprimieron estuve en acá también Guernica. a las Yo mujeres estuve de en la Villa Guernica. 31, Yo estuve en mujeres. Guernica. Y te Utilizaban voy a los decir pibes de una escudo. cosa. ¿Qué? Te voy a- Yo estuve- déjame terminar. Te voy a decir una cosa. Las mujeres de la Villa 31 de la toma Fuerza de Mujeres, que las seguimos acompañando, ¿se acuerdan del año pasado? Sí. Estaban con los chicos yendo para la escuela, tanto que les importa la escolaridad. Larreta les mandó una represión Brutal. en una toma brutal que le quemaron las casas frente a los ojos de todos Recordemos esos niños que se nos van a pasaban olvidar los más. helicópteros, Entonces que no que los no nos dejaban vengan a decir dormir. que les importa a los chicos, Bien. porque a los chicos no les importa para Algo nada. con Marra, Y Rami. dicen Ahí. esas cosas que decían en la dictadura, que las mamás usan a sus hijos como Diego, escudo, es una aberración. no hay- Mirá, yo te lo planteé abiertamente, lo que pasa que a mí me parece que esto de que yo decía, bueno, Marra no nombra a los liberales, no nombra a los empresarios, digo, y siempre el ataque es a los trabajadores o a los sectores populares y centralmente que se organizan. ¿Qué es lo que se necesita en este país? Digo, porque lo que falta, vos tenés a los grandes sectores del campo protestando, sentados en los silobolsas para que haya una devaluación. A los transportistas que se movilizan y hay un tarifazo contra el pueblo trabajador. Bueno, lo que falta acá es la voz de los trabajadores y los sectores populares. Por eso nosotros Bien. estamos planteando ¿Pero quién los ataca? plantear un paro No entiendo. y plan de ¿Quién los lucha está Bien. justamente para Eh, invertir las prioridades. No me contradigas. Alejandrina y Alarcón. Hablamos todos, Voy todos. escuchando todo. Alejandrina, dale. Dale, Alejandrina, este mensaje, cuando lees esto, 50.000 por 12 horas de laburo y 70.000 para estar en tu casa, ¿qué elegís? Mucha gente se queda en la casa. Me parece que es la política que tienen los capitalistas y que el gobierno está haciendo todo tipo de política funcional a eso. Si ustedes han visto los anuncios de Massa,
la verdad que, digo, se podía comparar con cualquier ministro de Juntos por el Cambio, porque fueron todas medidas a favor de los grandes empresarios y migajas para los jubilados y para los trabajadores. Bien. Entonces, Sí. yo te quiero decir una cosa Por más favor, y dale. cierro, porque acá, digo, hay un dúo que dice la izquierda que está en contra del capitalismo. Por supuesto que estamos en contra del capitalismo. Un sistema social que provoca esto, que se tira el 30% del alimento Sí. que se produce. Sí, nosotros creemos que lo que hay que cambiar drásticamente es este sistema social, que esto que yo te planteaba, una cosa elemental, que es Bien. terminar con las grandes ganancias de los empresarios y que se repartan las horas de trabajo, 6 días a la semana, 5 horas, con Sí. un sueldo que alcance para la canasta familiar. Me parece que Bien. tiene que ver con ¿Puedo algo preservar los cortito? derechos Vale, y vale, que vale. no todo sea un negocio, digo, porque Bien. acá los liberales, para todos ellos, Ale, todo es un Ale. negocio. Privatizar la educación, la venta de Tranquila. órganos, Mirá. todo es un negocio. Perfecto. ¿Quién es Nunca este? garantizar ¿Quién los es este? derechos. Bien, No, espere a que- mí me parece, Alejandrina, digo, te escucho y voy con Frick, dale. que me parece, por eso, digo, Alarcón parece que vive en el mundo de la sociedad rural, ¿no? Digo, No, es gran socio representante. Socio directo. Es socio, debe ser el abogado Entonces, de- por eso Dale. es tan déspota, digo, con los pobres y les Los dice planes Badar. pagos Él le a los puso que planes cobran Badar, es 22.000 tremendo. pesos. Es tremendo. Digo, porque la realidad, digo, es así lo que dice Tamara, digo, la gente tiene que salir a Mirá, changuear mirá, Moranza, mirá. también. Entonces, no es que tiene que eso salir aquí la gente tiene que salir a changuear. a changuear, O sea, la perfecto. gente no puede vivir con Olvídate, 22.000 con pesos. 22.000 pesos. ¿Vos podrías con vivir con 50 22.000 tampoco, con pesos? 50 tampoco. Salgo a ver, trabajar. mirá, vivir Salgo a con trabajar, 22.000 pero no pesos. me dan un plan. Pero hay Que tendría que impuestos. tener créditos baratos, Sí. digo, para poder subsistir, porque lo Del están mediano y pequeño asfixiando. comerciante, decís. A los pequeños, no estamos hablando de eso. Estás hablando de los grandes empresarios. Los grandes empresarios, Sí. digo, que acá, digo, lo que han hecho es ganar cada vez más. El Estado ha sido un vehículo, Es un pecado, lo tanto ¿no? que les molesta Ganar. el Estado. Ha sido un Los vehículo. políticos ganaron un pecado. Digo, es un pecado el que tiene si lo Entonces, es un pecado el que da una Alejandrina, voy con Marco, dale. Vos pensás, digo, en Argentina se pasó del 4% al 40% de la dictadura para acá. Y todos los gobiernos han garantizado que los empresarios sigan ganando y nunca se baje la pobreza. En estos O sea, vos últimos estás hablando de índice de 4 pobreza, años... del 4 al 40. Del 4 al O sea, 40. subió un 36%, Entonces, un ¿a punto dónde por es el año. 40? El Un punto por 50 año, es 40 ahora. años de democracia. desde sí. claro, Sí. bueno, como yo te decía, en los últimos 4 años, lo que han hecho, digo, en este país, no sé por qué siguen llorando tanto, porque si algo que se han hecho cada vez más ricos son los políticos, grandes dice usted. empresarios de la sociedad rural, Vale, de Alejandro, los bancos, sociedad rural. de los bancos, Otra vez sí, con el los genocidio. remarcadores de precios Mirá. de los supermercados. Lleva todo el tiempo de realmente, roca, señora. digo, Por eso la y izquierda- los la chicos, izquierda yo atrasa te voy en a este contar país. una cosa, La uno. yo te La voy a izquierda contar una atrasa cosa, este si país. tanto les importa la Por educación eso de no los le vota chicos, nadie. Para Marco. que yo hablando con los vecinos de Villa Sí, los 21 votan, 24, 5,6%, te dicen, y los médicos, ¿sabes lo que te dicen? ¿Qué te dicen? Que los pibes Bien. están preocupados porque se le caen los dientes porque te tienen quiero- problemas de malnutrición. Entonces venir a hablar acá que el problema es el vaguismo, el Eso la problema culpa son la los tiene el planes Estado. sociales, Ese es el están más problema. ricos Vamos con a datos. costa de Por los eso la trabajadores izquierda y nunca los va a ser sectores gobierno. populares. Paren, Por eso la paren, izquierda eso nunca va a ser paren, gobierno. paren, chicos. Es una izquierda vieja y obsoleta. Bueno, para, Pero Marco, porque el capitalismo Se le va caigan los dientes a los bárbaro. pibes. Digo, ¿qué opinas de la propuesta que hacemos nosotros, que es repartir las horas de trabajo, ¿Pero cómo va a repartir? 6 días a la semana, ¿Pero 5... cómo va a No, rep- déjame si no puede terminar. pagar 80, la Déjame pyme, ¿cómo va a pagar 160? Déjame terminar. En lugar de Hay un tener estudio- 80 empleados, va a no tener me deja 120. terminar de hablar, Déjalo, no me Jorge, no sea deja... maleducado. No sea me maleducado, deja por terminar favor. de hablar. Déjala terminar a la mujer, Perdón, por favor. Se crearían 1 millón de puestos de trabajo si las 12.000 empresas más importantes adoptarían esta ¿Y medida. quién paga los sueldos? Los empresarios. El Claro, por eso, Estado ¿de no dónde tiene sacan que la plata? meterse con los Mira, te puedo privados. hablar, señora. los grandes empresarios que no Bueno, paran yo de la ganar. escuché. No se entiende. No, pero él No se no le va a entiende. afectar Sí, por ni un eso. peso. Bien, yo la Marra, escuché. Lo prefiere Marra. denigrar a los A ver, pobres como constantemente y economista te utilizarlos como pregunto, esclavos. ¿cómo solucionamos Cortito, esto? Diego, le contesto. Quiere ¿Cómo se podrían esclavos, pagar- lo único cómo que se quieren podrían son pagar esclavos mejores en este salarios? país. Esta que me acaba de decir Alejandrina es insólita. Que en un solo turno, en lugar de tener una persona, tengamos dos. Y que el empresario pague por los dos. Si no puede pagar uno. Sí, Si para un justamente no capitalista tiene dinero, no como puede vos pagar. es O sea, la absolutamente izquierda lo que insólito, quiere, desde y ya lo que quiere, y no se absolutamente animan a decir, insólito. Pero No se animan a es decir el que todo pensamiento viva de del él, que nunca Estado. manejó una No, no, empresa. no Señora, estamos ¿cuándo tuvo una empresa usted? ¿Cuándo tuvo una empresa usted? ¿Cuándo fue la última vez que Nosotros usted para dirigió una empresa, empresa? nosotros ¿Cuándo luchamos estuviste con vos, los Marco? trabajadores ¿Cómo y es nos que yo tuve una organizamos en empresa? común No sé, porque todos con los hablamos de esto, trabajadores para defender sus derechos. Hay muchos Nosotros diálogos no tenemos abiertos entre empresas. sí. No Tengamos- somos capitalistas tengamos, por como favor, él. El programa, porque Que si no se quiero que entiende le como toquen discusiones un en solo paralelo. centavo de sus Sí. ganancias. Bien, pará. Estamos hablando de un En comentario corto. un país donde todo. cada vez más
pandemia mediante. No, la crisis Digo, es ante tremenda. estamos hablando, La paran crisis, de ganar los chicos, grandes grupos ahora, económicos. dale que estoy pueblo en la calle, vamos. Muy bien. Sí, no, nosotros al revés. Primero que nosotros sí estamos en la calle, Sí. acompañamos cada Sí. conflicto que hay de cada trabajador y Ajá. trabajadora y consideramos al revés que los sindicatos tendría que convocar una huelga general, un paro nacional Paro para general, cambiar. Paro general. Bien. Exactamente, Bien, para bien. cambiar. poco, ¿no? Él quiere Mañana va a haber una huelga Mañana hay nacional una de marcha. docentes. Mañana hay marcha, ¿no? Está viendo... Ahí está, otra vez los docentes de vuelta para. Sí, los docentes Pará, de vuelta pará, para. pará, Y que quiero brindar de nadie acá me está toda mi llamando puebla, solidaridad, Alejandrina, toda baja. mi solidaridad con los docentes, Bien, voy que son los que a la realmente calle. defienden la educación Bien, pública. acá está, perfecto.